Bienvenidos a la Cámara del Terror. Si tú también crees en lo paranormal, si has vivido algo inexplicable que nadie te creyó, cuéntanos tu historia en los comentarios, dale like y suscríbete. Esta noche tengo 4 historias de brujas mexicanas, de personas que se encontraron con el lado oscuro de la brujería, con curanderas que cobran precios que no pueden pagarse con dinero, con hechizos que funcionan demasiado bien, con maldiciones que persiguen familias enteras durante generaciones. La brujería en México es real, no es solo superstición de pueblo, no es solo historias que las abuelas cuentan para asustar a los niños, es algo que existe en las sombras de cada comunidad. En los mercados donde venden hierbas y velas de colores, en las casas al final del pueblo donde la gente va en secreto buscando soluciones que la medicina y la ley no pueden dar. Algunos han aprendido que hay poderes que se heredan con la sangre, que vienen con obligaciones que no puedes rechazar, casas que guardan rituales que no deben ser interrumpidos aunque los dueños hayan muerto. Trabajos de magia que se regresan multiplicados contra quien los pide si no se hacen correctamente, y maldiciones tan antiguas que han destruido a 5 generaciones esperando que alguien tenga el valor de romperlas. Altares que no pueden ser desmontados, muñecos de trapo llenos con cosas que no quieres saber, frascos enterrados en patios que siguen activos décadas después, y nombres escritos en papel quemándose eternamente en veladoras negras. Me llamo Sofía, tengo 34 años, crecí en un pueblo pequeño en Oaxaca, en una familia donde mi abuela era la curandera del pueblo, la persona a la que todos acudían cuando estaban enfermos. Cuando tenían mal de ojo, cuando necesitaban limpias, cuando querían protección contra enemigos o envidias. Mi abuela era respetada y temida al mismo tiempo, la gente le tenía gratitud pero también le tenían miedo, porque sabían que ella tenía conocimientos que iban más allá de lo normal. Que podía curar pero también podía hacer daño si alguien la ofendía o lastimaba a su familia. Yo pasé mucha parte de mi infancia con ella, viéndola trabajar, ayudándola a preparar hierbas, a limpiar su consultorio, a atender a los pacientes que llegaban a todas horas del día y de la noche. Ella siempre me decía que yo tenía el don, que podía ver lo que otros no veían, que cuando creciera heredaría su conocimiento y su responsabilidad. Pero yo no quería eso, yo quería estudiar, irme del pueblo, tener una vida normal lejos de la brujería y todo lo que implicaba. Cuando cumplí 18 años, me fui a estudiar a Oaxaca de Juárez, conseguí una beca, estudié administración, conseguí trabajo en una empresa, construí una vida completamente diferente a la del pueblo. Visitaba a mi abuela ocasionalmente, en días festivos, pero cada vez menos, porque cada vez que iba, ella me presionaba para que aprendiera sus conocimientos, me decía que el tiempo se estaba acabando, que necesitaba pasarme todo antes de que fuera demasiado tarde. Yo le decía que no estaba interesada, que había elegido otro camino, que encontrara a otra persona de la familia para heredar su práctica. Mi abuela murió hace 2 años, a los 87 años, de muerte natural, rodeada de familia. En su testamento, me dejó su casa en el pueblo, la casa donde había vivido toda su vida, donde tenía su consultorio, donde guardaba todas sus hierbas, sus velas, sus herramientas de trabajo. Mis tíos pensaron que yo vendería la casa, que la convertiría en algo más, pero cuando fui a revisar la propiedad después del funeral, descubrí algo que me cambió todo. En su cuarto, mi abuela había dejado una carta para mí, escrita a mano, sellada con cera roja, con mi nombre escrito en la parte exterior. La abrí y leí algo que me aterró. La carta decía que su poder no era solo conocimiento que se aprendía, era algo que se pasaba por sangre, una obligación heredada de su abuela, y de la abuela de su abuela, que se remontaba 5 generaciones atrás. Me explicaba que ella había hecho un pacto cuando era joven, no directamente, pero que heredó un pacto que había sido hecho por nuestra ancestra hace más de 150 años. El pacto era con algo que ella llamaba el que vive en la sombra, una entidad que le daba poder para curar, para ver el futuro, para proteger y para dañar, pero a cambio, cada generación tenía que servir. Tenía que usar el poder, tenía que mantener la práctica viva. Si una generación rechazaba el poder, si dejaba que muriera, la entidad cobraría todo lo que había dado multiplicado, tomándose la vida de toda la familia, no solo de quien rechazó, sino de todos los descendientes.
La carta me explicaba que yo era la siguiente en la línea, que aunque yo había rechazado aprender durante años, ahora que mi abuela había muerto, el poder y la obligación habían pasado automáticamente a mí. Y que tenía un año para aceptarlo y empezar a practicar, o la entidad empezaría a cobrar. Me daba instrucciones de cómo hacer el ritual de aceptación, cómo presentarme ante la entidad, cómo empezar la práctica apropiadamente. Pensé que era una broma cruel, una última manipulación de mi abuela para obligarme a continuar su legado. Guardé la carta y volví a mi vida en la ciudad, decidida a ignorar todo eso, a vender la casa eventualmente y seguir adelante. Pero 2 meses después, empezaron a pasar cosas. Mi hermana menor, que vivía en Puebla con su esposo y sus 2 hijos, tuvo un accidente de coche inexplicable, su carro perdió los frenos sin razón aparente, chocó contra un árbol, sobrevivió pero quedó con heridas graves. Casi muere. Una semana después, mi primo, el hijo de mi tío, cayó enfermo con algo que los doctores no podían diagnosticar, una fiebre que no bajaba, debilidad extrema, como si su vida se estuviera drenando. Los doctores hicieron todos los exámenes posibles, pero no encontraban causa médica. Después, mi tía empezó a tener pesadillas terribles, despertándose gritando todas las noches, diciendo que veía a mi abuela en sus sueños, pero no como la recordaba, sino transformada en algo oscuro, con ojos negros. Diciéndole que todo esto era mi culpa, que yo había rechazado la herencia. Me aterré, empecé a pensar que tal vez la carta no era mentira, que tal vez realmente había algo cobrando, castigando a mi familia por mi rechazo. Volví al pueblo, a la casa de mi abuela, con la carta en mano, decidida a hacer lo que fuera necesario para detener lo que estaba pasando. Encontré las instrucciones del ritual en la carta, necesitaba ir a un lugar específico en las montañas cercanas al pueblo, un claro en el bosque donde mi abuela hacía sus rituales más importantes, al anochecer. Con ofrendas específicas, copal, flores, sangre. Fui sola, con miedo pero determinada, llegué al claro justo cuando el sol se estaba poniendo. Seguí las instrucciones exactamente como la carta indicaba, encendí el copal, puse las flores en el suelo formando un círculo y me hice un corte en la palma de la mano, dejando que mi sangre cayera sobre la tierra dentro del círculo. Recité las palabras que mi abuela había escrito, palabras en una lengua que no reconocía completamente, mezcla de español y zapoteco antiguo. Al principio no pasó nada, solo yo en el bosque oscureciendo, sintiéndome ridícula y asustada al mismo tiempo. Pero después, sentí algo, una presencia que no puedo describir con palabras normales, algo que estaba ahí pero no visible, algo antiguo, poderoso, observándome, evaluándome. No escuché una voz con mis oídos, pero escuché palabras en mi mente, claras como si alguien estuviera parado junto a mí susurrando directamente en mi cabeza. Me dijo que mi abuela había servido bien, que había cumplido su parte del pacto, pero que yo había sido insolente, que había desperdiciado casi un año del tiempo que me había dado. Que mi familia ya estaba pagando por mi arrogancia. Me dijo que si aceptaba ahora, detendría lo que estaba cobrando, pero que debía comprometerme completamente, que debía mudarme de vuelta al pueblo, abrir el consultorio de mi abuela y servir hasta que encontrara a alguien de la siguiente generación para pasar la obligación. No tenía opción real, mi familia estaba sufriendo por mi culpa, así que acepté. En el momento que dije las palabras de aceptación que mi abuela había escrito en la carta, sentí algo entrar en mí, no físicamente, pero de alguna manera sí, como si algo invisible se hubiera instalado dentro de mi cuerpo. En mis huesos, en mi sangre. Fue la sensación más aterradora de mi vida, sentir algo que no era yo tomando espacio dentro de mí. Volví a mi casa en la ciudad esa noche, y al día siguiente recibí llamadas de mi familia. Mi hermana había despertado sintiéndose mejor, los doctores decían que su recuperación era milagrosa. Mi primo, que había estado en el hospital al borde de la muerte, se levantó de la cama como si nunca hubiera estado enfermo, los doctores no tenían explicación. Mi tía dejó de tener pesadillas inmediatamente. Cumplí mi palabra, dejé mi trabajo en la ciudad, me mudé de vuelta al pueblo, abrí el consultorio de mi abuela en su casa y empecé a atender a la gente. Descubrí que no necesitaba que alguien me enseñara, el conocimiento simplemente estaba ahí,
en mi mente, como si siempre lo hubiera sabido, recetas de hierbas, técnicas de limpia, formas de ver lo que está mal en las personas. Todo estaba accesible instantáneamente, como un archivo que se había descargado en mi cerebro. Pero también descubrí el precio real del poder. Cada vez que curo a alguien, cada vez que hago una limpia, cada vez que uso el conocimiento que me fue dado, siento algo salir de mí, no puedo describirlo mejor que eso. Como si cada curación me costara un pedazo de mi propia vida, de mi propia energía. Y sé que mientras más use el poder, más atada estoy, más difícil será para mí tener una vida normal, tener familia, tener amor, porque parte del precio es el aislamiento, la separación de lo mundano. Ahora llevo 2 años haciendo esto, he curado a cientos de personas, he visto cosas que nunca imaginé que existieran, he hecho trabajos que me asustan recordar. Y cada noche, antes de dormir, siento la presencia del que vive en la sombra cerca, recordándome que esto no es temporal, que esto es para el resto de mi vida. Y que eventualmente tendré que encontrar a alguien de la siguiente generación, probablemente una hija que no he tenido y no sé si quiero tener, para pasarle esta carga, esta maldición disfrazada de don. Yo aprendí que algunos poderes no son bendiciones, son cadenas, que hay herencias que no puedes rechazar sin consecuencias terribles, y que la brujería no es algo que haces, es algo que eres. Algo que te posee tanto como tú lo posees, y una vez que entras, no hay salida, solo el momento inevitable en que tendrás que pasar la carga a alguien más, condenándolo al mismo destino que tú, porque el pacto nunca termina. Solo cambia de manos. Me llamo Ricardo, tengo 41 años, hace 3 años compré una casa en Guanajuato, en el centro histórico, una casa colonial antigua que había estado en venta durante años a un precio increíblemente bajo. Sabía que había una razón para el precio, siempre la hay, pero el agente de bienes raíces me aseguró que solo era porque la dueña anterior había muerto en la casa y la familia quería venderla rápido. Que estructuralmente la casa estaba perfecta, solo necesitaba limpieza y modernización. La casa había pertenecido a una mujer conocida en el barrio como Doña Carmela, una anciana que había vivido sola durante décadas, que según los vecinos era bruja. Que la gente del barrio iba a verla en secreto para pedirle trabajos, limpias, amarres. Había muerto a los 91 años, sola en su casa, y su cuerpo no fue encontrado hasta días después cuando los vecinos notaron el olor. No tenía familia cercana, solo sobrinos lejanos que heredaron la propiedad y que querían deshacerse de ella lo más rápido posible. Yo soy escéptico de naturaleza, no creo en brujas ni en maldiciones, así que el hecho de que la dueña anterior hubiera sido supuestamente bruja no me importó. Vi la casa, me gustó la arquitectura, la ubicación era perfecta para lo que necesitaba, un lugar tranquilo para trabajar desde casa, y el precio era tan bueno que no podía dejarlo pasar. Compré la casa, firmé los papeles, y me mudé 2 semanas después. Los primeros días fueron normales, contraté gente para limpiar profundamente, para pintar, para hacer reparaciones menores. Pero cuando llegó el momento de limpiar el cuarto que había sido de Doña Carmela, descubrimos algo que los sobrinos aparentemente no habían visto o habían decidido ignorar. Detrás de una cortina gruesa, había un altar completo, ocupando toda una pared, con docenas de velas de diferentes colores, la mayoría negras y rojas, estatuas de santos que no reconocí. Algunos parecían santos católicos pero con modificaciones extrañas, frascos llenos de líquidos oscuros, fotografías de personas pegadas en las paredes con alfileres clavados en ellas, muñecos de trapo con nombres escritos. Y en el centro, una figura grande que parecía una versión oscura de la Santa Muerte. Vestida completamente de negro. Le tomé fotos y llamé a los sobrinos, preguntándoles si querían venir a recoger estas cosas antes de que yo las desechara. Me dijeron que no querían nada de esa casa, que hiciera lo que quisiera con todo, que quemara todo si era necesario. Contraté a los trabajadores para que desmontaran el altar, que tiraran todo a la basura, que limpiaran esa pared completamente. Los trabajadores estaban incómodos, algunos se negaron a tocar ciertas cosas, especialmente los muñecos y las fotografías con alfileres, diciendo que eso traía mala suerte, pero eventualmente, con pago extra, aceptaron limpiar todo.
Esa noche, después de que todo había sido removido y la habitación estaba vacía y limpia, empezaron los problemas. Desperté como a las 3 de la mañana con un dolor de cabeza insoportable, como si mi cráneo estuviera siendo aplastado desde adentro. Fui a la cocina a buscar medicina, y cuando encendí la luz, vi algo que me paralizó. En la mesa de la cocina, había una vela negra encendida, una vela idéntica a las que habíamos tirado del altar, ardiendo completamente, como si alguien acabara de encenderla. Busqué por toda la casa, revisé las puertas y ventanas, todas estaban cerradas con llave desde adentro, no había señales de que alguien hubiera entrado. Apagué la vela, la tiré, y volví a dormir, pensando que tal vez los trabajadores habían dejado una vela sin querer y que de alguna forma se había encendido sola, aunque eso no tenía sentido. Pero la siguiente noche, pasó de nuevo, vela negra encendida en la cocina, a la misma hora, 3 de la mañana. Esto continuó durante una semana, cada noche, vela nueva encendida, siempre en lugares diferentes de la casa, a veces en la cocina, a veces en la sala, una vez en el baño, siempre a las 3 de la mañana. Empecé a tener pesadillas, sueños de una anciana parada al pie de mi cama, mirándome con furia, sin decir nada, solo observando. Empezaba a sentirme enfermo, débil, como si mi energía se estuviera drenando, perdí peso, no podía dormir bien. Los vecinos empezaron a preguntarme si todo estaba bien, decían que habían escuchado ruidos que venían de mi casa por las noches, como si alguien estuviera moviendo muebles, arrastrando cosas. Aunque yo estaba solo y no movía nada. Una señora mayor del barrio me detuvo en la calle, me dijo que ella había conocido bien a doña Carmela, que me advirtió que no debería haber tocado su altar. Que doña Carmela había dejado instrucciones específicas antes de morir de que su altar debía quedarse intacto, que era peligroso desmontarlo. Le expliqué que yo ya lo había desmontado, que había tirado todo, y la señora se puso pálida, me dijo que había cometido un error grave, que doña Carmela había pasado décadas construyendo ese altar. Que tenía trabajos activos ahí, que algunas de esas velas y muñecos estaban conectados a personas que aún vivían, y que al destruirlo, había liberado energías que estaban contenidas, y peor aún, había faltado respeto a doña Carmela, cuyo espíritu probablemente aún estaba atado a esa casa, a ese altar que era su vida. Me sugirió que buscara ayuda, que fuera con alguien que conociera de estas cosas, que hiciera una limpia de la casa, que reconstruyera el altar si era posible. Yo seguía escéptico, pero estaba desesperado, las cosas estaban empeorando, así que acepté. Ella me dio el nombre de otra mujer del barrio que también practicaba, una mujer más joven que había aprendido de doña Carmela años atrás. Fui a verla, le conté todo, y ella aceptó venir a mi casa para hacer una evaluación. Cuando entró, inmediatamente sintió algo, dijo que la casa estaba cargada, que había una presencia muy fuerte, muy enojada, que doña Carmela estaba ahí y que no iba a irse hasta que se corrigiera lo que se había hecho mal. Me dijo que tenía dos opciones, reconstruir el altar exactamente como estaba, lo cual era casi imposible porque yo había tirado todo y no tenía fotos detalladas, o hacer un ritual de disculpa y despedida. Intentando convencer al espíritu de doña Carmela de que me perdonara y se fuera. Elegí la segunda opción, porque la idea de reconstruir un altar de brujería en mi casa no me gustaba. La mujer volvió días después con todo lo necesario para el ritual, velas blancas, copal, flores, hierbas. Hizo el ritual en la habitación donde había estado el altar, habló en voz alta dirigiéndose a doña Carmela, pidiendo disculpas en mi nombre, explicando que yo no había entendido. Que no había sido mi intención faltar el respeto, que solo quería vivir en paz en la casa. Durante el ritual, sentí algo extraño, como si la temperatura de la habitación bajara drásticamente, y después, como si algo pesado que había estado presionando sobre la casa se levantara. La mujer terminó el ritual, me dijo que el espíritu había escuchado, que había aceptado parcialmente, pero que la casa nunca sería completamente normal. Que siempre habría una conexión con lo que doña Carmela había hecho ahí durante décadas. Me dijo que debía mantener al menos una vela blanca encendida en la casa, siempre, como muestra de respeto, y que nunca debía intentar cambiar estructuralmente la habitación donde había estado el altar. Que esa habitación debía quedar como estaba. Acepté, desesperado porque las cosas mejoraran. Y mejoraron,
parcialmente. Las velas negras dejaron de aparecer, las pesadillas se detuvieron, empecé a sentirme mejor físicamente. Pero la casa nunca volvió a sentirse completamente mía. Hay momentos, especialmente de noche, en que siento que no estoy solo, que hay algo más en la casa, observando, esperando. La habitación donde estaba el altar la mantuve cerrada, la uso como bodega, pero nunca me siento cómodo ahí, siempre entro y salgo rápido, sin quedarme más tiempo del necesario. Los vecinos me dicen que ocasionalmente ven luz en las ventanas de esa habitación, como si hubiera velas encendidas adentro, aunque yo nunca enciendo nada ahí. Y algunas personas del barrio que antes iban a ver a doña Carmela aún tocan mi puerta ocasionalmente, preguntando si puede atenderlos, como si no supieran que ella murió hace años. O como si de alguna forma su práctica continuara, aunque ella ya no esté físicamente. Yo aprendí que hay casas que están marcadas por lo que pasó en ellas, que cuando alguien practica brujería intensamente durante décadas en un lugar, ese lugar queda impregnado. Y no puedes simplemente limpiar y pintar y esperar que se convierta en algo normal. Algunas casas tienen propósitos, tienen espíritus guardianes, tienen trabajos activos que no puedes deshacer sin consecuencias. Y que cuando compras una casa de bruja, realmente no la estás comprando, estás heredando una responsabilidad, te estás convirtiendo en el nuevo guardián de algo que no puedes controlar ni entender completamente. Me llamo Gabriela, tengo 37 años, hace 5 años cometí el error más grande de mi vida, fui con una bruja para pedir un trabajo de venganza contra alguien que me había hecho mucho daño. Estaba pasando por el peor momento de mi vida, mi esposo me había dejado por otra mujer, una mujer que había sido mi amiga, alguien en quien confiaba. No solo me dejó, se llevó nuestros ahorros, dejándome con deudas, con la renta por pagar, luchando para sobrevivir con mis 2 hijos. Estaba destrozada, no solo emocionalmente sino también financieramente, y la rabia me consumía. Quería que él sufriera como yo estaba sufriendo, quería que la otra mujer pagara por haber destruido mi familia. Una conocida me sugirió que fuera con una bruja que ella conocía, en el mercado de Sonora en Ciudad de México, una mujer que supuestamente era muy efectiva con trabajos de separación y venganza. Al principio dudé, yo había crecido con creencias religiosas normales, no era alguien que creyera en brujerías ni que pensara que recurriría a eso alguna vez. Pero el dolor y la rabia eran tan intensos que eventualmente fui, llevada por la desesperación y el deseo de justicia, aunque fuera justicia oscura. Encontré el puesto de la bruja en el mercado, era un lugar pequeño, lleno de velas de colores, hierbas, amuletos, con olor intenso a copal e incienso. La mujer era mayor, como de 60 años, con mirada penetrante que me hizo sentir que podía ver dentro de mí. Le conté mi situación, le dije lo que quería, que mi esposo y la otra mujer sufrieran, que se separaran, que perdieran todo como yo había perdido. Ella me escuchó sin expresión y después me preguntó si estaba segura, si entendía que este tipo de trabajos tenían consecuencias, que la energía que mandas al universo regresa, que hacer daño a otros eventualmente te dañaba a ti también. Le dije que no me importaba, que solo quería que ellos pagaran. Ella aceptó hacer el trabajo, pero me advirtió que el precio no era solo dinero, que había un costo espiritual, que una vez que se iniciara el trabajo, no podría detenerlo. Que tendría que cumplirse hasta el final sin importar lo que pasara. Me cobró una cantidad considerable de dinero, me dio instrucciones de traer fotografías de mi esposo y de la otra mujer, ropa de ambos si era posible, y mechones de cabello. Conseguí las fotos fácilmente, tenía muchas de mi esposo, y encontré una foto de la otra mujer en redes sociales. La ropa fue más difícil, pero logré conseguir una camisa vieja de mi esposo que aún tenía en casa, y un pañuelo que la otra mujer había dejado olvidado en mi casa meses antes cuando todavía era mi amiga. Antes de que todo se destruyera. No tenía cabello de ninguno de los dos, pero la bruja dijo que con lo que tenía era suficiente. Volví una semana después con todo, y ella empezó el trabajo frente a mí. Hizo un ritual que me perturbó profundamente, usó las fotografías, la ropa, velas negras y rojas, alfileres, y cosas que prefiero no describir en detalle porque aún me dan náuseas recordar. Mientras trabajaba,
Hablaba en voz baja, en una lengua que no reconocí, y escribió los nombres de mi esposo y de la otra mujer en papeles que después quemó en una vela negra, recolectando las cenizas en un frasco pequeño que después selló con cera. Me dio el frasco, me dijo que debía enterrarlo en un lugar donde mi esposo pasara frecuentemente, cerca de su trabajo si era posible, de noche, sin que nadie me viera. Me advirtió de nuevo que una vez enterrado, el trabajo estaría activo y no podría detenerse, que vería resultados en semanas, pero que debía estar preparada para las consecuencias. Le pregunté qué tipo de consecuencias, pero solo me dijo que cada caso era diferente, que dependía de muchos factores. Hice lo que me dijo, fui de noche a la zona donde mi esposo trabajaba, enterré el frasco en un jardín pequeño cerca del edificio, y me fui, sintiendo una mezcla de satisfacción y miedo por lo que acababa de hacer. Las primeras semanas no pasó nada visible, mi vida seguía igual de miserable, y empecé a pensar que había desperdiciado mi dinero, que todo había sido un fraude. Pero al mes exacto de haber enterrado el frasco, empezaron a pasar cosas. Mi esposo llamó, algo que no había hecho en meses, sonaba desesperado, me dijo que todo en su vida estaba colapsando, que había perdido su trabajo sin razón aparente, que la otra mujer había empezado a comportarse extraño, volviéndose violenta, celosa, acusándolo de cosas que no había hecho, que su relación se había vuelto un infierno. Parte de mí se sintió satisfecha, era exactamente lo que había pedido, estaba funcionando. Pero después las cosas empeoraron más allá de lo que yo había imaginado o deseado. 2 meses después del ritual, la otra mujer tuvo un accidente grave, cayó por las escaleras de su edificio, quedó hospitalizada con fracturas múltiples. Una semana después de eso, mi esposo fue arrestado, acusado de haberla empujado, aunque él juraba que no había estado ahí cuando pasó, que había estado en otro lugar, pero no tenía manera de probarlo. El caso se volvió mediático, salió en las noticias, mi esposo fue a prisión esperando juicio, su vida completamente destruida. La otra mujer sobrevivió pero quedó con daños permanentes, parcialmente paralizada. Y entonces, las consecuencias que la bruja me había advertido empezaron a manifestarse en mi vida. Empecé a tener pesadillas terribles, veía a la otra mujer en mis sueños, paralizada, mirándome con odio, culpándome por lo que le había pasado. Mis hijos empezaron a tener problemas en la escuela, problemas de comportamiento que nunca habían tenido antes, volviéndose agresivos, teniendo estallidos de ira inexplicables. Mi salud empeoró. Empecé a sentir dolores constantes, los doctores no encontraban nada médicamente mal, pero yo sabía que algo estaba mal, podía sentirlo. Volví con la bruja, desesperada, le dije que necesitaba detener el trabajo, que las cosas habían ido demasiado lejos, que yo no había querido que nadie terminara en el hospital o en prisión. Solo había querido que sufrieran un poco como yo había sufrido. Ella me miró con algo parecido a la lástima y me dijo lo que ya me había advertido, que no podía detenerse, que el trabajo seguiría su curso hasta que se agotara la energía que había sido liberada. Me dijo que la única forma de mitigar el daño era desenterrar el frasco y traérselo de vuelta, que ella intentaría cerrar el trabajo prematuramente, pero que no había garantías. Y que el precio para intentar cerrarlo sería el doble de lo que había pagado para iniciarlo. No tenía ese dinero, pero no tenía opción, pedí prestado, vendí cosas, conseguí el dinero. Volví de noche al lugar donde había enterrado el frasco, intenté encontrarlo, cavé durante horas, pero no pude encontrarlo, era como si la tierra se lo hubiera tragado, o como si nunca hubiera estado ahí. Volví con la bruja sin el frasco, le expliqué que no pude encontrarlo. Me dijo que eso significaba que el trabajo había tomado raíz tan profundamente que ya no podía ser removido físicamente, que tendría que hacer otro ritual, más caro, más complicado, para intentar contrarrestar. Pagué de nuevo, ella hizo otro ritual, esta vez pidiendo que se detuviera el daño, que se rompiera la conexión, pero me advirtió que lo mejor que podía hacer era dispersar la energía, no eliminarla. Y que esa energía dispersada se redistribuiría entre todos los involucrados, incluyéndome a mí. Después de ese segundo ritual, las cosas dejaron de empeorar activamente, mi esposo fue eventualmente liberado por falta de evidencias, la otra mujer se recuperó parcialmente, pero ambos quedaron marcados. Sus vidas destruidas de formas que nunca se recuperarán completamente. Pero yo también quedé marcada,
mi salud nunca volvió a ser la misma, vivo con dolores crónicos que los doctores no pueden explicar ni tratar efectivamente. Mis hijos mejoraron, pero la relación con ellos quedó dañada, hay una distancia entre nosotros que no existía antes, como si subconscientemente supieran que yo había hecho algo terrible que los afectó. Y vivo con la culpa, sabiendo que aunque no empujé a esa mujer por las escaleras, mi odio y mi trabajo con la bruja crearon la energía que causó ese accidente, que arruinó vidas más allá de lo que jamás pretendí. Yo aprendí que la brujería no es juego, no es venganza gratuita sin costo, que cuando pides que se dañe a alguien, estás desatando fuerzas que no entiendes y no puedes controlar. Que el universo tiene sus propias leyes de balance, y que eventualmente, todo lo que mandas regresa a ti multiplicado. Que la venganza nunca trae paz, solo trae más sufrimiento, y que vivir con la culpa de haber dañado a otros intencionalmente es peor que vivir con el dolor de haber sido dañada. Me llamo Miguel, tengo 52 años, vengo de una familia que ha sido perseguida por una maldición durante 5 generaciones. Una maldición que según la historia familiar fue lanzada por una bruja del pueblo en el siglo XIX, contra mi tatarabuelo, y que ha causado desgracias a cada generación desde entonces. Crecí escuchando las historias, las tragedias que habían afectado a mi familia, muertes prematuras, enfermedades raras, accidentes inexplicables, ruina financiera repetida. Como si algo invisible estuviera saboteando constantemente cualquier intento de prosperidad o felicidad. Mi tatarabuelo, según la historia, era un hombre rico, dueño de tierras grandes en Michoacán, en los años 1870. Era conocido por ser cruel con sus trabajadores, pagándoles poco, tratándolos mal, sin piedad cuando no podían cumplir con las cuotas imposibles que imponía. Una de las trabajadoras era una mujer anciana que vivía sola en una choza al borde de las tierras, que según rumores del pueblo era bruja, alguien a quien la gente local respetaba y temía. Mi tatarabuelo, escéptico y arrogante, no creía en brujerías, así que cuando la anciana le pidió más tiempo para pagar una deuda que su hijo había contraído antes de morir, mi tatarabuelo no solo rechazó la petición sino que ordenó que la echaran de su choza, que quemaran su casa, dejándola sin nada. La anciana, destruida y furiosa, lanzó una maldición frente a todos en el pueblo, maldijo a mi tatarabuelo y a toda su descendencia, dijo que ningún hombre de su línea viviría más de 60 años. Que la prosperidad de la familia se convertiría en ruina, que cada generación sufriría más que la anterior, y que esto continuaría hasta que alguien de la familia tuviera el valor de pedir perdón y hacer restitución apropiada. Mi tatarabuelo se rió de la maldición, la ignoró completamente. Pero un año después, su fortuna empezó a colapsar, sus cosechas fallaron sin razón climática, sus animales se enfermaron y murieron en masa, sus deudas se acumularon. Murió a los 57 años, en circunstancias extrañas, algunos dicen que fue suicidio, otros dicen que fue un accidente, pero nadie sabe con certeza. Su hijo, mi bisabuelo, heredó las deudas más que la fortuna, intentó reconstruir pero nunca pudo, vivió en pobreza relativa, y murió a los 55 años de un ataque al corazón. Mi abuelo intentó romper el ciclo, se mudó a otra ciudad, empezó de nuevo en un negocio diferente, pero el patrón continuó, su negocio colapsó, perdió todo, y murió a los 59 años en un accidente de coche. Mi padre, habiendo visto lo que les pasó a 3 generaciones antes de él, intentó ignorar la historia de la maldición, vivirla como superstición, pero el patrón no se detuvo. Vivió luchando financieramente toda su vida, nunca pudo mantener un trabajo estable, y murió a los 58 años de cáncer agresivo que lo mató en meses. Yo crecí con estas historias, viendo el patrón, viendo cómo cada generación masculina de mi familia no llegaba a los 60 años, cómo la mala suerte nos perseguía constantemente. Cuando tenía 20 años, decidí que no iba a dejar que esto continuara, que iba a hacer algo para romper la maldición. Investigué la historia de mi tatarabuelo, busqué información sobre la anciana que supuestamente había lanzado la maldición, y descubrí que su nombre era Soledad, y que había muerto 2 años después de lanzar la maldición, sola. En la pobreza absoluta, sin nadie que la ayudara. Busqué su tumba en el cementerio del pueblo donde había vivido, y la encontré, una tumba simple, casi sin marca, olvidada completamente.
Decidí que intentaría hacer lo que ninguna generación anterior había hecho, pedir perdón, hacer restitución. Contraté a alguien para que limpiara y restaurara su tumba, puse flores frescas y hablé en voz alta, pidiendo perdón en nombre de mi tatarabuelo, en nombre de mi familia, reconociendo el daño que se le había hecho. La injusticia de cómo fue tratada. Pensé que tal vez eso sería suficiente, que tal vez la maldición se rompería con ese gesto. Pero después de eso, las cosas empeoraron en mi vida. Perdí mi trabajo sin razón aparente, mi esposa me dejó, cayó enfermo mi hijo con algo que los doctores tardaron meses en diagnosticar. Era como si el simple acto de reconocer la maldición la hubiera activado con más fuerza. Busqué ayuda, fui con varias personas que practicaban limpias, brujos, curanderos, intentando encontrar a alguien que pudiera ayudarme a romper esto definitivamente. La mayoría me decía lo mismo, que la maldición era muy antigua, muy poderosa, que había sido alimentada por 5 generaciones de sufrimiento y que romperla requeriría algo más que solo palabras y flores. Finalmente, encontré a una mujer en Michoacán, en el mismo estado donde mi tatarabuelo había vivido, una curandera anciana que era conocida por trabajar con maldiciones antiguas. Fui a verla, le conté toda la historia, le mostré la documentación que había recopilado. Ella me escuchó en silencio, y después me dijo que la maldición era real, que podía sentirla en mi sangre, que estaba viva, esperando cobrar. Me dijo que para romperla definitivamente, necesitaba hacer varias cosas. Primero, tenía que encontrar descendientes de Soledad, si existían, y hacer restitución directa a ellos, pagarles una suma de dinero que representara lo que mi tatarabuelo le había quitado a ella. Ajustado por inflación y generaciones. Segundo, tenía que hacer un ritual de liberación en el lugar exacto donde había estado la choza de Soledad cuando fue quemada, pidiendo perdón no solo con palabras sino con sacrificio personal. Investigué durante meses, buscando descendientes de Soledad. Eventualmente encontré a una familia que descendía de una sobrina de Soledad, viviendo en el mismo pueblo, en pobreza similar a la que Soledad había vivido. Me acerqué a ellos, les conté la historia, y les ofrecí restitución. Al principio desconfiaron, pensaron que era una estafa o una broma cruel, pero después de mostrarles la documentación, las cartas viejas, los registros, aceptaron escucharme. Les di una suma considerable de dinero, ahorros que había acumulado durante años, sabiendo que esto me dejaría en dificultad financiera, pero entendiendo que era necesario. Ellos aceptaron el dinero con lágrimas, me dijeron que su familia también había sufrido generación tras generación, viviendo en pobreza que nunca podían escapar, como si también estuvieran maldecidos por asociación. Después, con la ayuda de la curandera, fui al lugar donde había estado la choza de Soledad. Ahora era solo un campo vacío, sin nada que indicara que alguna vez hubo una casa ahí. Hicimos el ritual que la curandera había diseñado, fue largo, complejo, involucrando ofrendas, oraciones en lengua purépecha que la curandera conocía, y algo que me costó mucho hacer. Un sacrificio personal que prefiero no detallar, pero que involucró sangre, dolor y una promesa de servicio. La curandera me dijo que la maldición estaba rota, que había hecho lo necesario, que el espíritu de Soledad había sido apaciguado con la restitución y el reconocimiento del daño. Pero me advirtió que las consecuencias de 5 generaciones de maldición no desaparecerían instantáneamente, que mi vida no se volvería mágicamente perfecta, que había daño acumulado que tomaría tiempo sanar. Pero que al menos las futuras generaciones, mis hijos, mis nietos, estarían libres del patrón. Han pasado 3 años desde ese ritual. Mi vida ha mejorado lentamente, he conseguido trabajo estable, mi salud ha sido mejor de lo que era, mi hijo se recuperó completamente. Pero sigo siendo cauteloso, porque sé que aún me acerco a los 60 años, la edad que ningún hombre de mi familia ha superado en 5 generaciones. No sé si realmente rompí la maldición completamente, o si solo la disminuí, no lo sabré con certeza hasta que pase de esa edad, si es que llego. Pero tengo esperanza, algo que mi padre y mi abuelo nunca tuvieron, esperanza de que tal vez, finalmente, después de 150 años, mi familia puede estar libre, que mis hijos no tendrán que vivir con este peso. Esta sombra sobre sus vidas.
Yo aprendí que las maldiciones son reales, que el daño que causas a otros puede perseguir a tu familia durante generaciones, que la injusticia no se olvida, se acumula, se fortalece con el tiempo. Y que la única forma de romper un ciclo de maldiciones con humildad, con reconocimiento del daño, con restitución real, y con el valor de sacrificar lo que sea necesario para liberar a los que vienen después de ti,